Buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarles a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Pues es un honor para nosotros, un privilegio, poder contar con la participación en esta sesión del señor magistrado Luis David Medina Burgos. En esta ocasión, tratando sobre el apasionante tema de la responsabilidad civil, un poco el contexto de cuál es el sentir del juzgador de segunda instancia. Siempre los temas de derechos humanos y bueno, en esta parte de la seguridad jurídica, como podría ser el tema de los daños y perjuicios, pues ha sido inquietante y sobre todo en este tipo de sesiones el tener voces calificadas como el caso del señor magistrado. Les agradezco mucho a los invitados a esta sesión, gente del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, gente de otros estados que estamos pues, cerrando este programa sobre derecho de daños, sobre la responsabilidad civil. Y pues antes de cederle el uso de la voz a nuestro invitado de esta tarde, quisiera dar lectura de algunos antecedentes curriculares del señor magistrado. Luis Benigno Medina Burgos realiza estudios de posgrado en la Universidad del Sur en Derecho Procesal Civil. Asimismo, se le fue conferido el doctorado honoris causa por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. Ha participado desde el punto de vista académico en diversas instituciones, como la Universidad del Sur, la UNIMAT Cancún, la Escuela Judicial, entre otras más. Asimismo, fungió como expresidente actualmente, bueno, presidente del Colegio de Jueces del Estado de Quintana Roo. Y dentro de la carrera judicial, que bueno, creo que eso es lo que más nutre a un juzgador, el haber tenido la oportunidad de empezar en pues, diversas facetas que son coyunturales para entender la función del juzgador como actuario, como secretario de acuerdos, como juzgador en varias ocasiones, como juez, y bueno, pues actualmente como magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo, en la Sala Civil Mercantil en esta entidad federativa. Así es que para nosotros un honor, un gusto, señor magistrado, que nos puedas acompañar. Muchísimas gracias por haber aceptado el estar con nosotros en esta sesión y te escucharemos con toda atención disertando sobre esta visión de la responsabilidad civil con este enfoque de un gran juzgador que sabemos que eres no solamente en lo profesional, sino en lo académico. Así es que te escuchamos con toda atención y nuevamente bienvenido, señor magistrado, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Sergio Arellanos por la invitación. Para mí es un honor poder realizar esta conferencia. En realidad, pues se trata de una retroalimentación y esperamos que sea útil. Es base a las experiencias que hemos, primero para hacer un contexto general, pero es en base a las experiencias desde un punto de vista de segunda instancia, cuáles son los elementos importantes. Pues bien, hablando de la responsabilidad civil objetiva o de riesgo creado, tenemos que partir de que la responsabilidad proviene del proverbio latino responder, que significa respondere, que significa responder, y civilmente, ¿respondemos de qué? Respondemos de una cosa, respondemos por una persona, y civilmente respondemos de nuestros actos, de los hechos que generamos. Pero para poder abordar la responsabilidad civil objetiva o de riesgo creado, se hace necesario partir de un principio de derecho que ha imperado en materia de responsabilidad civil desde el derecho romano, el derecho francés, el derecho anglosajón, y que es uno de los pilares fundamentales y que es una de las bases importantes en las teorías de las responsabilidades. Y es el principio, bueno, Stephen Toulmin, en su esquema argumentativo, lo llamaría como un enunciado hipotético general, y este principio de derecho es el que todos conocemos y que señala que toda persona que es causa de que otra sufra un daño,
tiene la obligación de reparar. Es decir, quien cause, quien genere, quien origine, quien realice un daño, está obligado a reparar. Este principio de derecho, que es uno de los pilares fundamentales y una de las bases en las teorías de las responsabilidades, guarda una relación directa o una íntima relación con otro principio fundamental en la teoría de las responsabilidades, que es el principio de no dañar a los demás. Entonces tenemos que actuando de buena fe, que actuando conforme a la costumbre, conforme al orden público, al buen orden público, entonces el primer principio establece que no debemos dañar a los demás. En primer término, no debemos dañar, actuando de buena fe. Pero que si ocasionamos un daño, que si realizamos una conducta y que genera un daño, estamos obligados a reparar. Esos son los dos principios, los dos pilares fundamentales en la teoría de las responsabilidades con la cual debemos de partir para poder introducirnos a la responsabilidad civil objetiva. Ahora bien, en este contexto es importante señalar cómo surge la responsabilidad civil objetiva. Pues bien, durante la Revolución Industrial se empezaron a realizar uso de aparatos, de mecanismos, de herramientas que por sí mismas eran peligrosas y que empezaron a generar daños y los cuales no estaban contemplados dentro de la responsabilidad civil subjetiva. Ronald Dworkin, en el libro del Imperio de la Justicia, nos señala un ejemplo que pudiera estar relacionado con el surgimiento de la responsabilidad objetiva. Y Ronald Dworkin nos señala que en el derecho de Inglaterra, cuando un obrero sufría una lesión o sufría un daño a causa o que era ocasionado por otro trabajador, por otro obrero, por otro empleado, no podía demandar al patrón, no podía demandar a su jefe, a su jerárquico, a su patrón, a su empleador. Y es así como empieza a surgir esta teoría de la responsabilidad que impera la obligación de reparar un daño. Pero, bueno, hasta acá podemos hablar en manera, acotar de manera general cómo es que surge la responsabilidad civil objetiva. Y en ese sentido se hace necesario diferenciar entre la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva, es decir, cuáles son los elementos, cuáles son las características que se le atribuyen a la responsabilidad civil subjetiva y cuáles a la responsabilidad civil objetiva. Pues bien, en la responsabilidad civil subjetiva existe un elemento personal, el cual es la negligencia, la culpa o el dolo cuando se ocasiona un daño. Es decir, cuando se ocasiona un daño, en el caso del dolo, pues existe la intención de generar ese daño. Cuando, en el caso de la culpa, cuando se genera un daño, pero no se toman las medidas necesarias para prever que se ocasione ese daño. Y en el caso de la negligencia, pues es que sabiendo lo que debemos de hacer, no lo hacemos y se genera un daño. A contrario sensu, o lo que diferencia de la responsabilidad civil objetiva, no existe este elemento personal, existe un elemento ajeno a esta conducta, es decir, no hay dolo, no hay culpa, y es un elemento objetivo. Este elemento objetivo, el cual es el aprovechamiento de un objeto, la utilización de un objeto que es por su naturaleza, por sí mismo o por la velocidad con la que se utiliza, es peligroso y crea un riesgo para los demás. En resumen, en la responsabilidad civil subjetiva proviene de un hecho ilícito, existe una conducta dolosa o una conducta culposa, a contrario de la responsabilidad civil objetiva, no se requiere de dolo, no se requiere de culpa, no importa la licitud o ilicitud de la conducta, sino que atiende a la determinación objetiva de la ley de que debe indemnizarse. Ahora, en este contexto, pues hemos visto los dos pilares
que son fundamentales en la teoría de las responsabilidades. También hemos diferenciado entre el derecho subjetivo, los elementos o características del derecho subjetivo bueno, la responsabilidad civil subjetiva, perdón, y la responsabilidad civil objetiva. Y ahora nos sentaremos en los fundamentos. Y en ese sentido encontramos la definición de la responsabilidad civil subjetiva o de riesgo creado en el caso de Quintana Roo, en el artículo 115 del Código Civil, el cual empezaré a leer. Y establece que cuando una persona hace uso, entonces, ¿quién? Una persona que hace uso como dueño o poseedor originario o derivado, ¿como qué? Como dueño, poseedor originario, es decir, que utiliza un mecanismo como dueño o bien tiene la posesión, en el caso de que sea una posesión originaria, pues con un título que lo justifica como dueño o que se cree suficiente para poseer como dueño, y cuando es una posesión derivada, es decir, que tiene la posesión que le ha sido otorgada, la posesión provisional, puede ser por un contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo. Y aquí continúa señalando el artículo 115 de máquinas, calderas, sustancias, mecanismos, instrumentos o aparatos peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollan, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas análogas. ¿De qué? ¿De qué tenemos que utilizar? Pues aquí en este artículo nos dice cuáles son las cosas peligrosas que de acuerdo a su función, que de acuerdo a su actividad, inclusive puede ser difícil de controlar. Pues hacen un listado de todas las cosas que pueden ser peligrosas en cuanto a su utilización, pero además nos abre la puerta de seguir señalando cualquier otra causa que pueda ser similar, por eso dice por causas o cualquier otra causa análoga, y continúa diciendo el artículo que está obligado a reparar del daño. Aquí viene de la determinación objetiva de la ley, que es lo que señalamos hace un momento de las características de la responsabilidad civil objetiva, que tiene la determinación objetiva de la ley de reparar. Es decir, quien daña tiene la obligación de reparar. Y se continúa diciendo, aunque no exista culpa o negligencia de su parte. Aquí es donde diferencia, donde señala, como hemos señalado en la responsabilidad civil objetiva, que no es necesaria una conducta culpable o dolosa, sino que únicamente la ley determine que debe de indemnizarse. En el artículo 116 nos señala que no existe responsabilidad en el caso del artículo anterior, el que acabamos de mencionar, si el daño se debe a culpa o negligencia inexcusable de la víctima o culpa de un tercero. Esto es una excluyente. ¿Qué es una excluyente de responsabilidad? A lo que nos exime de responsabilidad, a lo que nos libera de la responsabilidad. Por eso el artículo 116 empieza diciendo que no existe responsabilidad. ¿En qué caso? Y aquí nos señala la excluyente. Si el daño se debe a culpa o negligencia inexcusable de la víctima o culpa de un tercero. ¿Cuál es la culpa o negligencia inexcusable de la víctima de un tercero? Cuando se realizan actos contrarios a la prudencia, cuando se realizan actos contrarios a la conservación o que son necesarios para la conservación, sea de la cosa o de la persona, de la integridad de la persona. Entonces, aquí, cuando la víctima realiza actos contrarios a la prudencia, entonces existe una culpa o negligencia inexcusable de la víctima, por el cual el demandado pues podría obtener el hecho de que no proceda a la acción. Seguidamente vemos los elementos de la responsabilidad civil objetiva o de riesgo creado. Y como primer elemento vemos el uso de mecanismos peligrosos. Ya vimos cuál es el uso de esos mecanismos y ya vimos que en calidad de que podemos utilizarlos, de dueño, de poseedor originario o poseedor derivado. Como segundo elemento es que se cause un daño. El tercer elemento es que haya una relación causal entre causa-efecto, relación causa-efecto entre el hecho y el daño. Y como cuarto elemento es que no exista culpa inexcusable de la víctima.
Para poder entender los elementos, me permito traer un ejemplo vago, sencillo, que traigo en este momento. Por ejemplo, cuando pues yo tengo una casa, vivo un fraccionamiento, y al lado de mi casa pues existe un restaurante, y entonces hay un tanque estacionario, hablamos de mecanismos inflamables o peligrosos, y de pronto se da un incendio. Entonces, hay el uso de un mecanismo peligroso, pero al explotar la cocina, pues daña mi propiedad porque es un predio contiguo, y entonces vemos que hay un daño. Y también vemos el tercer elemento, que es la relación causa-efecto entre el hecho y el daño. Es decir, que ese daño fue ocasionado debido a la explosión del restaurante del lado de mi casa. Y entonces aquí identificamos plenamente los elementos de la responsabilidad civil objetiva. Ahora bien, también vemos que existen excluyentes de responsabilidad. Ya hemos mencionado el primero, que es la culpa o negligencia inexcusable de la víctima, y que se da cuando realizamos actos contrarios a la prudencia, actos contrarios a la conservación de la cosa o de la persona o de la integridad de la persona. En nuestro código también señala el caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor, pues son cuando son cuestiones de la naturaleza o cuando son cuestiones que son inevitables, que no podemos prevenir. Y un ejemplo de esto para poder entenderlo es suponiendo que yo sea el propietario de un condominio, que tengo un estacionamiento que está por encima de la carretera, está en alto, y que de pronto sucede que se desborda un río y ahora me demandan porque se dañó un vehículo. Sí, pero el nexo causal, o sea, realmente fue un acontecimiento que no estaba previsto, que es de la naturaleza y que no tenía yo manera de prevenir, y ahí podría haber una excluyente de responsabilidad. Bueno, ahora vemos lo que hasta acá podemos señalar, podemos identificar. Pues hemos visto en este transcurso de tiempo, primero, cuáles son los pilares fundamentales en los principios de derecho que establece que el que realiza un acto con el cual pueda generar un daño está obligado a reparar. Y además, el principio de que no debemos dañar a las personas, de que no debe existir un daño, no debemos realizar un daño a los demás. Hemos visto la diferencia entre los elementos de la responsabilidad civil subjetiva y responsabilidad civil objetiva. Hemos visto la definición en el Código Civil de Quintana Roo. Hemos visto cuáles son los elementos de la responsabilidad civil objetiva. Hemos señalado cuáles son las excluyentes de responsabilidad. Bien, pues ahora pasamos a lo que contempla el artículo 121 de nuestro Código Civil en Quintana Roo, que es la definición de lo que son los daños y perjuicios. Y eso es algo que todos sabemos, que es un daño. El daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio. Pérdida, pues destrucción. Creo que debido... Está hablando de la responsabilidad, daños y perjuicios. Creo que alguien tiene abierto su micrófono. Bueno, Sí, pérdida... a ver, por favor. Ahorita lo checo magistrado, quien lo tiene abierto, y pedirles por favor si los pueden silenciar. Una disculpa. Bueno, hablamos de la pérdida en el caso del daño. ¿Cuándo se da la pérdida del patrimonio? Pues cuando explotó la cocina del restaurante que está en mi casa y destruyó mi casa. Entonces existe una pérdida de mi patrimonio. ¿Y cuándo existe un menoscabo? Cuando existe un deterioro. Pues explotó la cocina, pero resulta que no destruyó toda mi casa, sino que destruyó una recámara. Esa es la diferencia que podemos encontrar en lo que es el daño. Los perjuicios, pues todos sabemos que un perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que pudiese haber obtenido. Es decir, que por el no uso, como me impidió el poder utilizar pues mi propiedad durante ese tiempo en que se estuvo reparando, pues entonces tengo derecho a reclamar esas ganancias que pude haber tenido por ese uso, como pudiera ser una renta, como pudiera ser cualquier otra circunstancia, y que tiene que ser determinada por medio de un perito. Entonces esos son los prejuicios. Ahora, los daños pueden ser daño causado a bienes o causado a personas.
En el artículo 122 del Código Civil del Estado de Quintana Roo, podemos ver claramente cuando los daños son causados a bienes, pues entonces, ¿a qué da lugar? A la reparación del daño. ¿Cómo se repara el daño? Restableciéndose en el estado en que se encontraba antes de que se produjera esa afectación. Es decir, el efecto de la reparación del daño es restituir a como estaba antes de que sufriera un deterioro, en este caso la propiedad. Y señala el código claramente que de no ser posible restituir en el estado en que se encontraba por alguna circunstancia, entonces se procederá al pago de dinero y es ahí cuando podemos cuantificar el daño o bien los perjuicios también que dejamos de recibir. Y el artículo 124 nos habla del daño causado a las personas. Y vemos que el daño causado a las personas puede ser un daño material. ¿Cuándo es el daño material? Bueno, pues cuando se requieren curaciones, cuando se requieren pues, hospitalización, cuando se requieren servicios médicos. Ese es el daño material. Y la indemnización por los perjuicios es cuando se da una incapacidad, lo que se deja de percibir durante el trabajo. Finalmente, llegamos a los tipos de reparación del daño en el caso de responsabilidad civil. Desde la doctrina francesa hasta el derecho romano, se han considerado dos maneras de reparación del daño. Tenemos una que es contractual y una que es extracontractual. En la reparación del daño contractual, pues como su nombre lo dice, se da por el incumplimiento de un contrato. Y en la reparación del daño contractual es por la violación genérica, es lo que habíamos mencionado, del deber que tienen todas las personas de no dañar a otras. Ahora, la reparación del daño contractual se subdivide en responsabilidad contractual objetiva y reparación del daño de responsabilidad contractual subjetiva. En la responsabilidad, en la reparación de la responsabilidad contractual objetiva, está ausente el elemento psicológico, algunos autores así lo denominan, y es sustituido por el riesgo. Es a lo que hemos mencionado en la responsabilidad civil objetiva, que se extrae este elemento personal que es ajeno a la conducta y que se sustituye por un riesgo. Y en la reparación del daño es contractual subjetivo, pues vemos que se encuentra presente un carácter de, bueno, algunos autores lo llaman un elemento de carácter psicológico y que es la intención de causar un daño, habíamos hablado del dolo, o bien la causación por descuido y negligencia, la falta de cuidado para evitar que se ocasione un daño. Pues bien, haciendo un resumen nuevamente, hemos visto los dos principios fundamentales de la teoría de responsabilidades, que es el que, primero, que no debemos causar un daño. Eso es por las normas morales, por la buena costumbre, por el orden público, no debemos causar un daño. Pero cuando causemos un daño, tenemos la obligación de repararlo. Hemos diferenciado entre la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva, cuáles son los elementos de uno, cuáles son los elementos de otro. Hemos señalado en qué consiste la responsabilidad civil objetiva de riesgo creado, que está establecido en el artículo 115 del Código Civil de nuestro Estado. Hemos visto cuáles son los elementos que contempla la responsabilidad civil objetiva. Hemos visto cuáles son las excluyentes de responsabilidad. Hemos visto cómo se repara el daño en el caso de que sea material o en el caso de que sea en cuanto a una persona. Y en términos generales, esos son los elementos fundamentales o los conceptos que debemos conocer. Pero para enriquecernos más y para hablar de esa experiencia práctica, me he permitido traer dos casos. Distorsionaré un poco para cuidar precisamente el sigilo y para también, por profesionalismo y para también evitar todos los datos que se puedan tener. En el caso 1, se trata de una menor, supongamos de 4 años, que se apoya en una escalera eléctrica para bajar de una planta alta, se apoya de un barandal, pero resulta que había un espacio, es decir, había un hueco entre el barandal y la escalera eléctrica que servía, bueno, este hueco servía para darle mantenimiento a la escalera. Los demandados se excepcionan, fíjense bien,
aquí hablamos de las excluyentes, de la culpa o negligencia inexcusable de la víctima, los demandados se excepcionan y argumentan que existe culpa o negligencia inexcusable de los padres del menor, quienes incumplieron con el deber de cuidados que tenían respecto al menor, es decir, incumplieron con el deber de cuidado respecto al menor al permitir que estuviera solo en las escaleras y alegaron que fue el factor determinante, que fue el factor de riesgo que motivó la caída de ese menor del segundo nivel hacia la planta baja. Entonces dicen que la falta de cuidado, ese fue el factor, que a pesar de que había un hueco en esa escalera, que se utilizaba para mantenimiento, pero que los padres no cuidaron y hay una causa o una causa de culpa o negligencia inexcusable por parte de los padres. La primera instancia efectivamente hace improcedente la acción porque efectivamente señala que procede esta excepción porque era deber de los padres el tener, y establecen los artículos establecidos en el Código Civil del cuidado hacia los menores y que pero además de esto, eso procede en primera instancia. En segunda instancia, aclaro, no fui yo el que resolví, esto es un caso muy antiguo, también se confirma esa determinación, es decir, que sí hubo un excluyente de responsabilidad, que sí hubo una culpa o negligencia inexcusable de los padres del menor y que por lo tanto no tenía derecho a reclamar esos daños materiales y morales a causa de la responsabilidad objetiva. En amparo, aquí se introduce un elemento nuevo que no señalamos, pero que también nos sirve para enriquecernos. Se señala que existen concurrencias de culpas. Es decir, ¿cuáles son las concurrencias? Que el hecho de que los padres hayan sido omisos en acompañar al menor no les relevaba de la responsabilidad a los demandados de haber permitido la instalación y operación de una escalera eléctrica y que a un costado de esa escalera existiera un hueco y que según determinaron los peritos no deben de existir. Es decir, en cuanto a la proporción de la participación de la culpa, no es equiparable la acción omisa de los padres hacia el menor con el riesgo en que los demandados pusieron a la población que acudiera lugarmente, llamémosle el lugar, puede ser una tienda, puede ser un teatro, puede ser un restaurante. Y al final de cuentas, los dictámenes periciales que se llevaron a cabo en este juicio, los peritos en materia de arquitectura, todos los peritos llegaron a la conclusión de que no debe existir huecos o espacios entre el barandal de protección y la escalera. Esto en atención a las normas oficiales mexicanas en materia de construcción, y esto llevó a determinar el grado de culpabilidad por parte de los demandados, que eran los dueños del establecimiento, y supongamos que establecieron un 70% de responsabilidad por parte de los demandados. Entre las prestaciones reclamadas estaba el daño material y está el daño moral. El daño material, como bien lo hemos señalado, pues son las curaciones, la hospitalización, y todo lo que se refiere a la restauración de la salud en el caso del menor. El daño material a causa de la responsabilidad civil objetiva, sabemos que es un daño moral, es el ataque a una persona en consideración a sus sentimientos, a su integridad física, a su estética personal. Y los elementos para la reparación del daño, pues que exista una conducta ilícita. En el caso del daño moral tiene que haber una conducta ilícita, contraria a las normas, contraria a las buenas costumbres, que exista la afectación, esto se presume. Y los parámetros para cuantificar, pues ya sabemos cuáles son los parámetros para cuantificar la responsabilidad, el daño moral, y vemos que existen dos parámetros, uno respecto a la víctima y otro respecto al responsable. Respecto a la víctima, pues se refiere en primer término al tipo de derecho o interés lesionado, que puede ser leve, puede ser medio, puede ser severo. Y vemos una afectación al interés. ¿Cuál es el interés lesionado?
pues la integridad física, cuál es el hecho relacionado a la integridad física, en este caso, pues lesiones que pudiera ser la muerte, como sucedió en otro caso, que una menor, siempre una menor, se sube a una escalera eléctrica y resulta que existían allá unos cables que no se da cuenta y bueno, sufre la muerte. Claro, hay diferentes cuestiones que tienen que valorarse, por eso no es lo mismo que muera una persona, que muera una mascota, y bueno, no es lo mismo que muera un hijo y a que muera un hijo único. Como sucedió en un caso, aquí voy a salirme un poco de ese tema, pero sucedió en un caso de responsabilidad subjetiva, en el caso de que, y esto creó un precedente en la Corte, porque en un hotel resulta que unas personas van de viaje, se suben, existe un lago artificial, y sube una persona con su novia, caen bueno, se suben a una barca, caen de la barca, y resulta que el agua estaba electrificada por un descuido en una bomba. Y entonces, pues, entra otra persona, rescata a la novia, rescatan a la otra persona, pues ahí tratan la llevan a un hospital, no se pudo atender, se lleva a otro y se ocasiona la muerte. Pero la diferencia en cuanto al grado, y esas son las circunstancias que lo hacen diferente, pues no todos los casos pueden ser tomados en la misma consideración, es que esa persona era hijo único. Y esto hizo que en ese caso la indemnización fuera mucho más elevada, inclusive, ¿no? Bueno, este es el elemento en cuanto al tipo de derecho o interés lesionado. El segundo elemento respecto a la víctima que se tiene que tomar en cuenta como parámetro para cuantificar el daño moral es la existencia del daño y su nivel de gravedad. Es decir, este puede ser normal, medio o grave. ¿Cómo afecta el daño en tu capacidad? ¿Cómo afecta tu desenvolvimiento? ¿Cómo afecta tus sentimientos, tu aflicción, tu angustia? Esto es lo que se tiene que tomar en consideración. Y en cuanto a lo que respecta al responsable, el primer elemento es el grado de responsabilidad de la conducta. Tiene que haber una conducta ilícita, claro. En este caso en particular, tenía una relevancia social que persigue un fin social porque el lugar pues, era público. Y finalmente, como segundo elemento, en cuanto al responsable, es su situación económica. En grandes rasgos, este es un caso que hemos analizado en cuanto a todos los elementos de las relaciones objetivas. Y el segundo caso, los hechos se basan en que se da un accidente. Una persona conduce un vehículo y estaba alcoholizada y lesiona a una tercera persona y fallece. Del hecho de tránsito se concluye que el motivo del accidente fue por falta de precaución. Los padres del joven fallecido demandaron al propietario del vehículo involucrado en el siniestro que produjo la muerte de su hijo y reclaman dos cosas: el pago de indemnizatorio y los daños materiales por gastos fúnebres, traslados, hospitalización y demás. En primera instancia, se estudió la responsabilidad civil por un hecho ajeno, que aquí señalo esto, hago una pauta porque es diferente a las cosas de la objetiva, y que ocurre cuando una persona que está sometida a la guardia, al control, vigilancia o subordinación del civilmente responsable comete un hecho ilícito. Entonces vemos que se dan dos elementos: un agente material del daño por el hecho ilícito propio, y vemos, inciso B, vemos el civilmente responsable por el daño causado por la persona sometida a su subordinación, que puede ser contractual, puede ser un empleado, o por parentesco puede ser un familiar. El juez resuelve que no se demostró la relación de dependencia entre el conductor del vehículo responsable con el propietario del mismo. No se acreditó entre ellos si existía dependencia de índole familiar, si es hijo, padre, familiar, contractual, si se trataba de un trabajador. En la segunda instancia, se analiza, en primer término, que se trataba de un integrante de la cultura maya,
a una zona maya. Por las constancias se veía que no hablaba, no entendía el idioma castellano, que no fueron asistidos por un intérprete que tenga conocimiento de la lengua y de su cultura, que de los autos no habrán datos suficientes que hagan suponer que la parte actora no entendía las figuras legales, que entendía las figuras legales, o sea, de autos no obra, que hagan suponer que la parte actora entendía las figuras legales. Entonces había que reparar en cuestiones de igualdad algunas consideraciones. Sin embargo, el agravio versaba en una valoración indebida de los autos de la acción emprendida, porque decía que él no intentaba una acción de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil. Bueno, perdón, al contrario, bueno, que él intentaba los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil objetiva. O sea, él decía, la acción que yo intenté es la responsabilidad civil objetiva y no la responsabilidad civil por hechos ajenos. Y esto nos permitió revocar la sentencia. El demandado señalaba, inclusive señaló en su amparo, que él no prestó, aquí es donde volvemos a hablar de las causas bueno, de las excluyentes de responsabilidad por negligencia inexcusable de la víctima, y él señalaba que no prestó o arrendó o vendió su vehículo porque, por lo tanto, por lo que es una posición, la posición que tenía la persona que manejaba no es derivada, dice el conductor era el responsable. Acordemos que en la responsabilidad civil objetiva, pues podía ser el dueño, podía ser el que tenga la posición originaria o derivada. Entonces dice, yo no le presté el vehículo, no se lo vendí, no se lo arrendé. Argumentaba la culpa inexcusable que a pesar de que le dijo al conductor que no manejara, no le hizo caso. Y aquí, pues bueno, es cuando estudiamos y bueno, determinamos que sí hubo el consentimiento tácito, es decir, que, que debió pedirle o gritarle que detuviera su vehículo, que se bajara y que, bueno, que si aún así él siguió su curso, debió utilizar los medios tecnológicos, el teléfono, para avisar, para que fuera detenido ese vehículo, para que no ocasionara un daño, o bien para que se detuviera, y lo cual no se quedó acreditado. Entonces, por lo tanto, pues existe un consentimiento tácito para usar el vehículo y fue condenado en este caso tanto al daño material o a la reparación. Esos son los ejemplos que quiero traer a colisión y que bueno, que creo que son importantes y que nos pueden enriquecer en cuanto al tema de hoy. Hasta aquí mi intervención. No sé si tuvieran alguna duda o algo por el estilo, pues estoy para los escucho. Muchísimas gracias, magistrado. Creo que estos ejemplos que nos puso nos ayudan a pensar sobre todo qué sucede, cómo se visualizan estos casos ya en el tribunal, cuál puede ser esta forma de llevar a cabo una resolución lo más ajustada a derecho según las circunstancias, el daño, el perjuicio, los antecedentes, los mecanismos probatorios, todo esto. Creo que los casos que nos ha puesto nos han dejado pues, claramente la idea de cómo razonar del otro lado esta estructura tan importante de la responsabilidad civil. Abrimos, si usted no tiene inconveniente, los micrófonos. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o tuviera alguna duda, puede alzar la mano en el sistema. Hay una manita por ahí que nos identifica a quien quisiera participar. Y si no, bueno, pues de viva voz puede abrir su micrófono y con gusto le damos el uso de la palabra. Si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere preguntar, sobre todo de lo que se estuvo comentando hace un momento, en lo que hubiera alguna magistrado, yo creo que el tema más importante, más complicado, yo creo no tanto más importante, sino más complicado es el tema del daño moral y la parte probatoria, porque finalmente pues los códigos a nivel estatal y bueno, modificando un poco los criterios que ha emitido la Suprema Corte al respecto, bueno, qué difícil hablar de sentimientos de honor, decoro, vida privada, reputación, imagen,
son bienes irrestituibles por su propia naturaleza, que quizá una indemnización, o en este caso una dispensa, como ha sido en algunos de los casos, pudiera ser una alternativa de generar pues alguna expectativa de mediar la situación. Finalmente esto pues no se contrapone, ¿no? O sea, no puede haber una indemnización que pague una afectación de esta naturaleza. Eh, ¿Cuál pudiera usted, sería a lo mejor una inquietud, cuál pudiera ser las pruebas fundamentales para poder acreditar y que ustedes tengan los elementos necesarios para el caso del daño moral? ¿Sería la prueba pericial? ¿Cree usted que sería la pericial? ¿O qué considera usted concretamente en esta problemática del daño moral? Mm. Sí, una de las pruebas primordiales es la pericial psicológica, porque ahí es donde se puede determinar el grado de afectación a la persona en cuanto a sus sentimientos, en cuanto a sus emociones, en cuanto al tratamiento que pudiera tener para poder restituirla a cómo estaba antes de que se ocasionara el daño. Entonces, una prueba primordial y fundamental y que sirve y que ilustra al juzgador para poder tener parámetros para cuantificar el daño en la responsabilidad moral, sin lugar a dudas, es la prueba pericial. Otro factor importante, que es el que se establecía en el caso del responsable, pues son dos cosas. Primero, la conducta ilícita no existe ningún problema porque cuando se genera una conducta o se realiza una conducta contraria a las normas, a las costumbres, pues está acreditado el hecho ilícito, que es diferente de materia penal y que, bueno, que se genera a partir del principio primordial de no dañar a los demás. Entonces, a partir de ahí existe un hecho ilícito. Ahora, ¿cuál es otro factor importante? Pues claro, tiene que ver mucho también con la condición económica del responsable, al tipo de actividad. A veces, por ejemplo, en esta sentencia de las que le hablaba, en la cual se trataba una negociación, llamémosle restaurante, para no decir qué, o bien de un cine o un teatro, pues no existía básicamente un documento fehaciente, no existía pues, un acta constitutiva, generalmente no establece un parámetro, tampoco existía algo que pudiera señalar la solvencia económica, pero en base al tipo de actividad comercial, al que era concurrido, al que era conocido, y es como entonces se puede establecer que tiene pues, un ingreso alto para poder enmendar el daño que ha sido ocasionado. La Corte, y sobre todo la Corte Interamericana, ha hablado de una justa indemnización, es decir, una indemnización integral. Y es lo que nos ha permitido a nosotros como juzgadores poder establecer una sanción que sea acorde al daño que ha sido ocasionado, como en el caso de la muerte. Y bueno, y la Suprema Corte que atrajo en el caso de revisión este caso de un hotel es quien establece que en caso la afectación es diferente bueno, en el caso al interés lesionado o al derecho lesionado, pues no lo mismo que se trate de un hijo único, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos parámetros nos permiten a nosotros como juzgadores poder establecer el quantum, cómo determinar, en este caso, la cuantificación correspondiente al daño moral. No sé si con esto fui más explícito. Sí, magistrado, muchas gracias. Inclusive en el tema de la culpa leve, levísima, grave, en circunstancias que permitan pues un término de equidad, ¿no? Hay casos, como se comenta en la doctrina, y por ahí algunos criterios de la Corte, cuando se trata de una culpa grave, ¿no? Imperdonable, es una causa que efectivamente era imposible poderla generar. Nosotros, bueno, conocimos un caso de una familia en el norte del país, donde pues también hacía mucho calor, el papá va a dejar a la esposa a su trabajo, se lleva a su hija, creo que tenía 2 años, llega, se sube a su fuente de trabajo y a las 3 horas se acordó que había dejado a su hija en el coche. Entonces bajó, pues ya cuando bajó, pues ya la niña había fallecido. Yo creo que ese tipo de circunstancias, bueno, son causas imperdonables, ¿no? Que aunque todo esto de la responsabilidad civil, fincar realmente cuál es el daño patrimonial, cuál es el daño moral, los daños punitivos, que ya ve que ahorita también es un tema también muy en boga en el ámbito jurisdiccional.
los perjuicios, pero el ámbito de la prueba yo creo que ha sido la piedrita en el zapato, porque finalmente la doctrina es muy ambiciosa, muy amable, la legislación igual en la parte del texto normativo, pero ya en la contienda es donde empezamos ahí a sufrir un poquito cómo pruebo todo esto, ¿no? ¿De qué manera puedo acreditar esa afectación de los sentimientos, del honor, la reputación, bueno, tantas cosas que finalmente el daño económico, pues sabemos que aunque sí hay una afectación, pues puede ser restituible económicamente, ¿no? O sea, finalmente, si me chocaron mi coche, pues repáralo y ya, pero finalmente ahí está una situación más objetiva, pero hablando de este tipo de circunstancias, han habido gente que ha muerto, por ejemplo, por bullying, gente que ha sufrido este tipo de daños y pareciera que seguimos todavía en la apatía de acudir a los tribunales, de exigir que se respeten este tipo de derechos prioritarios que favoran muchas víctimas, pero yo creo que la parte procesal probatoria es donde tenemos nosotros que aplicarnos más y darle los elementos a los juzgadores, principalmente ustedes, pues tener más de dónde poder resolver. Así es que una gran labor, magistrado, y muchas felicidades por la labor que desempeñó por allá. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario. Por aquí seguimos pendientes de alguna otra aportación. Pues creo que ha quedado suficientemente claro, magistrado. Creo que ha sido, hay una participación del doctor Sarmiento, Moisés Sarmiento. Adelante, Moisés, por favor. Gracias, doctor. Magistrado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Una pregunta. Por la cuestión de que estamos hablando del daño moral, la responsabilidad civil, la responsabilidad subjetiva y objetiva. Usted nos hablaba acerca de dándonos parámetros, cuál es una, cuál es la dos, y el daño moral. Hay algo que siempre he tenido en mente, en cabeza, y en este caso, cuando usted, bueno, no usted, cualquier ciudadano, cualquier persona, deja su vehículo, ya sea, vamos, dos ejemplos. Uno, en las avenidas, calles. Otro ejemplo, en un estacionamiento que ahora ya es de que le cobra, ¿no? Y hablamos de un contrato adhesivo, ¿estamos de acuerdo? En los estacionamientos. Se roban el vehículo. Usted demanda a la empresa. Ella va a argumentar, es un contrato adhesivo, nosotros nos hacemos responsables. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay un daño. Hay una ley de establecimientos mercantiles que obligan a estas empresas a tener un seguro. Ese es en este ejemplo. Ahora, si me voy al ejemplo de que se roban el vehículo en la calle, donde el Estado tiene la obligación de darnos seguridad, ya sea el municipio, el Estado. Vamos a demandar al municipio, al Estado, por el daño que me ocasionó, el de que tu obligación, Estado, es darme seguridad. Es cuanto, su señoría, nos podría ampliar esto, pequeña duda. Bien, bueno, la responsabilidad civil objetiva básicamente son por elementos que son riesgosos. En la responsabilidad civil subjetiva, pues existen los elementos que es de culpa o dolo, ¿no? Sí, claro, también vemos una responsabilidad contractual. En el caso de un estacionamiento, yo creo que sí pudiera haber mucho que trabajar y que acreditar, porque también existe, de acuerdo al contrato, si existe un seguro, incumplieron y bueno, pudiera determinarse, en este caso, pues el incumplimiento de una obligación en un contrato, y bueno, vemos los elementos de la responsabilidad civil subjetiva, que es necesario que exista culpa o dolo, que hay o sea, bueno, por la falta de cuidado o falta de precaución, se genera un daño. Yo creo que ahí sí, en lo que respecta a la responsabilidad del Estado, pues, por ejemplo, en el robo, o bueno, cuando se roba un vehículo, pues lo que había que analizar es el nexo causal,
si eso fue realizado o si, entre el hecho y básicamente el daño que se genera. O sea, si eso fue ocasionado por cuestión, bueno, del Estado, si existe una responsabilidad, en qué pudiera existir una responsabilidad. Y además el problema es que básicamente sería imposible el hecho de poder tener el cuidado necesario para todos los ciudadanos y poder evitar que pueda existir en este caso la sustracción de vehículos. Yo creo que la Corte Interamericana en ese sentido pues no lo visualizaría tal vez de esa forma también en cuanto a poder culpar al Estado en ese sentido, por ejemplo, si se va más allá y se llega a una comisión interamericana o una Corte Interamericana. No sé si con eso fui claro. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguna otra participación? Bien. Pues, magistrado, realmente fue un tema, como lo comentamos al inicio, un tema muy interesante, un tema que nos invita a reflexionar, un tema que nos invita a tener esta experiencia de conocer a fondo la figura, de cómo hacerla valer, de tener los instrumentos, de seguirla ejercitando, de seguir confiando en que vamos a tener una reparación del daño con juzgadores que verdaderamente nos puedan dar esa tranquilidad como ciudadanos, que habrá de aplicarse la balanza de la manera adecuada. Por parte del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, magistrado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión. Fue muy enriquecedor hablar de los casos que nos comentaba, un poco el perfil de cómo piensa un magistrado, sobre todo nuestro hermano estado ya en Quintana Roo, en la sala civil, que seguramente tendrán pues, varios casos en la materia y que pues bueno, nos invita, insisto, a seguir aprendiendo de los que saben, de los grandes talentos, como en este caso la visión de un juzgador de alto nivel como lo eres tú, magistrado. Muchísimas gracias, agradecerles a todos, que no sea la última vez que podamos seguir platicando, conversando con los temas, magistrado. Y bueno, agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado en esta sesión. Muchísimas gracias por todo. Magistrado, nuestro aspecto y nuestro respeto. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, saludos. Gracias. Gracias, buenas tardes.